¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a continuar por nuestro camino del concierto de Fusu del 2018, que ha sido espectacular. Ha sido un muy buen concierto con unos muy buenos arreglos musicales. Vamos a ver con qué canción continúa. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos con el maestro Kudaibergen y a ver ahora qué nos presentan. Ok, músico invitado, un artista invitado. Esto es el más puro estilo y clásico, crudo y rudo del funky. Tiene esas influencias que les decía yo en los comentarios de las canciones de Dimash, en las más movidas. Tienen este estilo, tienen estas influencias tanto en la guitarra, no sé si lo alcancen a percibir. La guitarra tiene un efecto en un pedal que se llama Cry Baby, que ya les he mencionado en canciones de Dimash, que se le conoce más como guagua, y el bajo tiene un bajo muy seco, muy duro, muy rítmico, haciendo sus exposiciones del tum 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 tum. Muy rítmicas, muy música disco, muy funky, mucho soul, mucho rhythm and blues. Tum, 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 tum. Ahí está el bajista, trae un bajo de 5 cuerdas. Este interludio que están haciendo musical para que Dimash se vaya a cambiar, que está presentando este artista, no sé si invitado o del staff de Dimash, es lo que después en un futuro comenzó a hacer Jordan. Cuando empezaba, que se iba Dimash a cambiarse, ella saltaba sola al foco central del escenario y empezaba a cantar una canción, empezaba a hacer scat y después empezaba a decir Dimash, we love you, y que la gente la acompañara y todo eso. Fue lo que hizo Jordan después. Yo imagino que de aquí tomaron esa idea de un interludio musical en donde hicieran interactuar a la gente para mantenerla con la energía alta. Jordan lo hacía muy bien. Lamentablemente, bueno, afortunadamente para ella, decidió tomar su carrera en solitario y esperemos que le esté yendo muy muy bien, porque es una amiga muy querida de Dimash. Y aparte, no sé ahorita si lo estén presentando en los últimos conciertos que hemos reaccionado, tanto el de Estambul como el de Budapest. Creo que lo estuvo haciendo Rasul. No estoy muy seguro, pero creo que Rasul fue el que estuvo haciendo esos interludios musicales. Bueno, de todas maneras ustedes me lo dejarán aquí en los comentarios si fue Rasul o no. Y pues, digo, es algo que no debe de perderse porque llena de vida al concierto y a la presentación. Ok, se oye la batería.
¿Ve? La verdad yo pensé que iba a ser acompañamiento con la canción, pero no, está haciendo un solo. Gran baterista, muy acrobático, tiene mucho lucimiento. Wow. Muy buen músico, gran cantante, tiene mucho lucimiento, domina su instrumento. Allá vemos a Dimash de regreso. Oh, bate los números. Ese logotipo que tienen ahí donde está Dimash me gusta. Una D con una extensión como de un ala. Debería de ocuparlo más. Está muy bonito. No sé ustedes qué piensan. Gran canción, gran canción. Wow. Interesante. Bueno, de esta canción que les puedo decir que no les haya dicho ya, es una canción que me gusta mucho porque tiene mucha clase, es una canción muy elegante.
Es una canción que bien podría ser el tema principal de alguna película estilo James Bond, una película así como que de espías, una clásica película romántica de los 40, 50. Tiene ese toque de glamour, tiene ese toque de elegancia. Es una canción hasta cierto punto se escucha muy refinada. Me encanta el sonido del ataque de la sección de cuerdas de los violines, que no creo que estén siendo tocados en vivo, ha de ser un teclado con el efecto del sonido de violín, pero se escucha precioso, se escucha muy imperial, como si fuera una canción, refiriéndome a lo imperial, una canción como si fuera de la trilogía primera de Star Wars, de esas bandas sonoras de cuando entraban los malos, como soy el tan, 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 tarán, tan, tarán, así de ese estilo de sonido tan imperial y tan imponente, es lo que le aportan la sección de cuerdas, los violines, y todo lo que esté tocando en esa parte. Se escucha muy muy bien. No sé si recuerdan que en un momento de la canción dije muy interesante, es porque Dimash estaba agachado y yo creo que estaba haciendo sus apoyos en el diafragma de una manera diferente, o naturalmente le salían de una forma diferente, donde se le escuchó la voz muy bonita, muy bien apoyada, pero hasta cierto punto no sé si él le quiso dar ese efecto, como que su voz se escuchó un poquito temblorosa y se le notó más en el vibrato, porque se notaba como el vibrato temblaba. Se escucha muy bien, es un efecto que nunca le había escuchado de Dimash, que yo creo que ha de haber sido por la forma en la que se estaba apoyando, que le salió así de forma natural, y se escuchó muy bien, se escuchó muy muy bien, por eso dije, wow, qué interesante, nunca le había escuchado ese efecto en la voz, y se escucha muy bien. Ahí está gritando que los quiere. Les dijo solo a ustedes. Wow. Allá va a empezar el siguiente tema, que si no mal me falló el oído, creo que es la nota principal donde empieza la de SOS, pero eso lo vamos a descubrir en la próxima reacción, que va a ser la de más al ratito, así que no se la pierdan. Y tengo que decirlo, tengo que comentarlo. Casi nunca se menciona, yo trato de mencionarlo cuando resalta mucho, pero qué buen trabajo están haciendo los coristas. Se les nota mucho tiempo juntos, mucha compenetración. Están haciendo una sola voz en 3 cuerpos, y eso es muy difícil de conseguir. Se requiere días y años de compenetración, de conocerse, de saber de qué carece el otro para poder complementarlo, de entre los tres ser uno mismo, y se escucha muy bonito. Es lo que pasa con las actuales coros de Dimash. Se conocen tanto y han trabajado tantos juntos que se oye como si fuera una voz en 3 cuerpos y no 3 voces diferentes, y eso se les aplaude, se les agradece, porque cuántas veces no nos ha tocado reaccionar a videos de Dimash en donde les digo, los coristas están por todos lados, no se enteran de lo que está pasando, pero bueno, en este caso es fenomenal, y pues bueno, también se les agradece su trabajo, que casi nunca es reconocido. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube nos avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, y pues no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato.
en el ciberespacio. Bye.